Bueno, pues vamos a comenzar con una sencilla oración. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y eres misericordioso, eres grande, eres poderoso, Señor, y nos amas. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que dedicamos para ti, Señor, para conocerte más como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Te pedimos que tu bendición nos acompañe, Señor, y que tu bendición permanezca, Señor, en este tiempo, Señor, y en lo que tú estás haciendo y quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Bendícenos, Señor. Te pedimos que podamos ser sensibles para escuchar tu voz, Señor, y entender lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestros corazones, Señor, en bendición para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia, Señor, y para lo que tú eres y haces en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan en sus Biblias, vamos a ir a primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y lo más probable, espero que ya hayas escuchado anteriormente esta enseñanza, pero bueno, que el Señor siga hablando a partir de su palabra a nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, dice: había un hombre de Ramatim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, es decir, que venían de la descendencia de Efraín. Dice, y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ahora, esto tenemos que poner un poquito de contexto, es una dinámica bíblica en algún momento donde se permitía tener dos esposas, ¿no? No es licencia para que tengamos más de una, ¿no? En la actualidad. Sé que puede parecer obvio, pero algunas veces se desvirtúan ciertos principios de la palabra. Digo, estoy hablando con gente madura en el Señor, entonces sé que no aplica ese principio, ¿no? Pero bueno, simplemente era importante aclararlo. Y entonces el Cana tenía dos esposas, una era Ana y Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. También a nivel de contexto tenemos que entender que en aquel entonces la parte de la descendencia de un varón era trascendental, tanto por una dinámica de herencia, por una dinámica de trabajo, por una dinámica de valía de un hombre. Estaba mucho de este peso, estaba a partir de su descendencia, de poder tener hijos. Entonces, la mujer que era la mujer que tenía hijos, era una mujer que tenía honra, pero en este caso Ana, dice la palabra que ella no podía tener hijos, lo que nos da a entender es que era una mujer estéril. Ah, tú y yo estamos hechos por Dios para dar fruto. El punto es que muchas veces podemos o no dar fruto, incluso en algunos casos dar un fruto malo, pero estamos llamados, dice la palabra, a que demos mucho fruto. Aquí el punto importante es, Ana no podía tener hijos, ¿sí? Entonces, versículo 3 dice, hablando acerca de Elcana, dice, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos de Silo. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una doble porción
pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Nos habla también la palabra de que el Cana era un varón que ofrecía sus sacrificios delante de Dios. Pudiéramos ponerlo como en un nivel de un hombre temeroso de Dios, un hombre que cumplía, ¿no? Al igual que Job, te acordarás, que hacía sus oraciones, hacía sacrificios por sus hijos. En este caso, el Cana cumplía con lo que dictaminaba la ley, y podríamos decirlo con que era un buen hombre, ¿no? Dice que le daba una porción a su esposa Penina, a sus hijos e hijas, pero dice que a Ana le daba el doble de porción porque la amaba, ¿sí? Recuerda que comentamos hace un momento que era de trascendencia que una mujer pudiera tener hijos, y normalmente cuando una mujer era estéril, normalmente era, y ahorita lo vamos a ver, era señalada su valía dentro de la sociedad, incluso aún dentro de su casa con su marido. En ocasiones tenía poco valor. ¿Por qué? Porque no funcionaba, no, algo sucedía que no podía dar fruto, y por lo tanto era menospreciada incluso por la sociedad, ¿sí? Pero dice la palabra que el Cana amaba a Ana, ¿sí? Eso es algo muy importante que tiene una trascendencia en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice versículo 6, y su rival, es decir, Penina, provocaba a Ana amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Tristemente, desafortunadamente, Penina podía ver que el Cana amaba a Ana, y entonces eso le generaba celos. Y entonces se ponían en una dinámica, principalmente Penina hacia Ana, de menosprecio y de burla. Pregunta, ¿en algún momento se han burlado de ti? ¿En algún momento te han señalado por algo? Puede ser por un error que tú has cometido, o puede ser por algo que vienes arrastrando a nivel generación, a nivel maldición, incluso quizás por un defecto físico, no lo sé, pero la burla hiere mucho a las personas. Tenemos que tener cuidado en cómo nos dirigimos hacia otros, ¿sí? Una cosa es que podamos vacilar, echar relajo, y otra cosa es señalar a alguien, menospreciarlo, señalar alguna deficiencia, algún defecto que tenga. Y dice versículo 6, estamos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6, para los que se están incorporando. Dice, y su rival la provocaba amargamente, es decir, no solo se burlaba Penina de Ana, ni la hostigaba, ni la molestaba, sino dice amargamente, para irritarla, ¿sí? Es decir, ya iba a un extremo mayor de una burla, de un comentario. Era, digo, tenemos otras palabras en el español, ¿no? Pero era demasiado persistente, ¿sí? En esta burla amarga, en este menosprecio que tenía Penina hacia Ana. Versículo 7 dice, esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Cada año que su marido subía a ofrecer los sacrificios, a cumplir con los estatutos, dice que cada año la molestaba. Es decir, no era una burla, no era un menosprecio de un solo momento y terminaba. Era algo constante y constante y constante. Y posiblemente en tu vida, en algún momento, ha habido ciertos patrones de desprecio, incluso de gente querida, que se repite y se repite y se repite, y eso genera un dolor. Dice, Ana lloraba y no comía. Versículo 8, entonces el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? La intención de Cana, de su marido, era buena, sí, pero también podríamos decir que era medio insensible ante la situación de su esposa, ¿sí? Él trata de suplir la ausencia de hijos, ¿sí? Diciéndole, pues aquí estoy yo soy suficiente para ti como marido, yo soy suficiente para ti como esposo, como proveedor,
Sí, ahí a veces nos sucede a nosotros los varones que podemos ser un poco insensibles ante la necesidad de las mujeres, porque recordemos que Ana sí está llorando porque le hace burla Penina, pero realmente el dolor que tiene Ana es la infertilidad que tiene, ¿sí? El no sentirse valorada, el sentirse inútil, el sentirse menospreciada por su esposo, por la otra esposa de su esposo, e incluso por los hijos de la otra mujer, por la sociedad, ¿sí? Y entonces dice que Ana lloraba amargamente y el Cana le dice, oye, pero pues yo te soy suficiente, ¿no? Valientes hombres que a veces somos insensibles para la necesidad de la mujer. Dice versículo 9, estamos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, para quienes se están integrando. Dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Normalmente algo que hacemos tú y yo cuando estamos angustiados es y lo platicamos el domingo un poquito en la iglesia, es el hacernos víctima, que ese lloro, que esa tristeza nos lleva incluso a la depresión, al desánimo, incluso puede haber sucedido ideas suicidas, ideas de mi vida no tiene sentido, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo lo otro? No tiene sentido. Y si nos ponemos un poquito en los zapatos de Ana, Ana bien pudo haber dicho, mi vida no tiene sentido, ¿sí? Estoy casada con un buen hombre, pero no puedo darle hijos. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Cuánta gente hoy en día, al tener algún desánimo, algún suceso, algún impedimento, optan por quitarse la vida? Porque no tiene un sentido, no tiene un propósito, ¿sí? Y ahora, algo que me encanta de Ana es, sí, dice versículo 10, ella muy angustiada, ¿qué hacía? Oraba al Señor y lloraba amargamente. Lo importante no es los impedimentos y los sufrimientos que tú y yo tenemos. Mira, esos tenemos todos y lo hemos platicado, ¿no? Si juntáramos todos los momentos amargos, las tristezas, las pruebas, las circunstancias adversas y difíciles que cada uno de nosotros tiene, pues además de que no terminaríamos pronto, posiblemente nos deprimiríamos, no solo por lo personal, sino por ver la angustia de otro. Es normal la tristeza, es normal el impedimento, la incapacidad que a veces tenemos de realizar ciertas cosas, de tener ciertas cosas, de poder estar con ciertas personas. Son tantas cosas que pudiéramos ir sumando. El punto es, ¿qué hacemos con ese impedimento, con esa amargura, con esa petición que pudiéramos tener quizás desde hace años y donde no vemos una respuesta? Y dice, versículo 10, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Mira, hermano, hermanas, se pueden ambos. Se puede llorar en amargura delante del Señor, porque cuántas veces lloramos con otras personas. Lloramos con la novela, lloramos con la vecina, lloramos incluso con el pastor, que no estoy diciendo que sea malo el expresar cierta necesidad que tenemos. El punto es que muchas veces nuestra amargura, nuestra petición, incluso nuestra frustración se queda ahí, pero no llevamos esa petición al lugar correcto, de manera correcta llevarla a los pies del Señor. Dice versículo 11, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ana estaba frustrada, estaba amargada, estaba dolida, su valía había menguado, pero ella hace un voto con Dios y dice, Dios de los ejércitos, si tú te dignas mirar mi aflicción y te acuerdas de mí y no te olvidas de mí,
sino que me das un hijo, yo lo dedicaré a ti por todos los días de su vida. Lo platicamos hace, no me acuerdo cuánto exactamente, pero, pues el domingo, los que estuvimos en la iglesia, muchas veces pedimos para nosotros, para lo que yo quiero, para la necesidad que tengo, ¿sí? Pero me encanta el pacto que hace Ana, porque dice, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Ese nivel de fe y ese nivel de compromiso con Dios lo vemos en la vida de Ana, donde sí tenía una necesidad, pero al mismo tiempo sabía que si alguien podía escucharla, era Dios. Y el compromiso que ella hace, si tú me das algo, en este caso a alguien, un hijo, que para mí es lo más importante en este día, en este tiempo, como mujer, yo te lo entrego a ti. Pregunta retórica, es decir, no me la tienes que contestar, es una pregunta para ti. Posiblemente le has pedido algo a Dios y quizás es una petición de hace mucho tiempo. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás dispuesto a que si Dios te da eso, se lo regresas a Él? Es decir, no lo acaparo yo, Señor, no es algo mío, no es algo que yo pudiera decir, esto es mío, me lo voy a quedar y lo voy a usar para siempre. Y más, por ejemplo, en este caso, un hijo, ¿no? Pregunta, si Dios te da la salud que le has pedido, si Dios te da la provisión que le has pedido, si Dios restaura relaciones que has pedido que restaure, si Dios hace un milagro de salvación en la vida de gente por la cual has orado, ¿estás dispuesto a entregar a esas personas, esa circunstancia, ese bien nuevamente adelante de Dios? Mira, dice un dicho mexicano, de lengua me echo un taco. Si abriéramos los micrófonos, yo creo que todos diríamos, si abriéramos, perdón, los micrófonos, todos diríamos, sí, Señor, te lo entrego. Sin embargo, cuando Dios lo pide, posiblemente algunos nos aferraríamos a eso que Dios nos dio, a decir, es mío. Tú me lo diste, Señor, no me lo pidas que te lo devuelva, porque lo amo, lo atesoro, su valía es grande para mí. Vamos a ver qué sucede. Versículo 12 dice, y mientras ella, perdón, dice al final del 11, dice, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, iba a ser un pacto, ¿no? No solo se lo iba a regresar al Señor de manera como dicho, sino de una manera práctica, es decir, lo iba a poner al servicio del Señor para ser un religioso, un sacerdote, ¿sí? Iba a ser un pacto, por eso dice, no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12, y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Algo que nos enseña la palabra es que la oración de Ana era constante. Obviamente hace un pacto con Dios ahí en el templo, sí, pero ella tenía una oración constante. ¿Sí? Y lo hemos platicado también a nivel iglesia. ¿Cuántas veces tenemos alguna petición, ¿sí? Y decimos, ya está mi petición en las hojas de oración? Y lo hemos platicado, y te lo decía hace tiempo, la oración más eficaz que tú vas a tener por tu petición es la oración que tú haces por esa petición. Qué bueno que podamos compartirla con nuestros hermanos en la fe. Qué bueno que podamos mandar un mensaje con alguien a quien estimas, algún familiar, algún amigo, si decirle, oye, por favor, ora por mí, por esta necesidad que estoy pasando. Qué bueno, y para eso estamos como hermanos en la fe, el apoyarnos y el edificarnos los unos a los otros. Pero muchas veces el cristiano se limita a pasar su petición, pero no a hacer la suya. Y entonces dice, ya la pasé, mi petición está
en 15 cadenas de oración por todo México. Y la pregunta es, ¿estás orando por esa petición? Y algunas veces la respuesta es no. Entonces, ¿quieres recibir respuesta a tu petición? Sí, apóyate con la iglesia, apóyate con hermanos en la fe, pero tú levanta tu voz en la intimidad con Dios primeramente. Esa oración te va a ser mucho más eficaz que la que puedan hacer otras personas. No estoy diciendo que no sea algo bueno el compartir peticiones. Dice versículo 14, perdón, versículo 15, pero Ana respondió y dijo, perdón, 16, dice, no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Dice, no creas que estoy ebria. Dice, es algo que hago constantemente, le está diciendo. Dice, he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Ana entendió que su aflicción, su congoja, su dolor, la tenía que llevar a orar en esta petición delante de Dios. ¿Sí? Y regreso a lo que platicábamos hace un momento. Cada uno de nosotros puede tener aflicción por algo que estamos viviendo. ¿Sí? Pero el problema es que muchas veces esa aflicción, esa amargura nos paraliza, nos detiene, incluso nos limita la oración, porque estamos pensando tanto en el problema que tengo que no me concentro, no oro, porque le estoy dando demasiada vuelta en mi cabeza a esa petición que tengo, a ese problema, a esa necesidad. Y mira, hermano, hermana, muchos, la mayoría, si no es que todas las peticiones que tenemos no se van a solucionar simplemente porque pensemos en ellos. Porque muchas veces pensamos en ese problema y lo estamos empoderando, es decir, estamos haciendo el problema, le estamos dando más autoridad de lo que debería de tener en nuestras propias vidas que el hecho de refugiarnos en Dios, en quien sí hay respuesta, en quien sí hay consuelo a cada una de nuestras peticiones. Dice versículo 17, respondió Elí y dijo, ven paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Qué bueno, ahora sí, ¿sí? Ahora sí se vale, ¿no? Que bendigas a alguien a partir de la oración que está haciendo. Y entonces te comenta fulano, perengano, mira, estoy buscando trabajo, voy a orar por ti y que el Señor te conceda, ¿sí? Es una palabra de bendición. Y Elí en este caso está extendiendo esta palabra de bendición. Ojo, ¿a partir de qué? De lo que Ana ya había orado, ¿sí? Elí no le dijo, oye, pásame tu petición de oración y la vamos a poner aquí, nos vamos a tomar todos de las manos y vamos a orar para que Dios te conceda un hijo. ¿Mm? Lo que hace Elí, lo único es le bendice a partir de la oración que ella ya había hecho. Dice, el Señor te lo conceda. Eso es lo que yo puedo bendecirte, ¿sí? Pero la oración principal, ¿sí? La oración fuerte, en este caso era la oración de Ana. Dice, versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Dios ya le había dado un hijo en ese momento? No. Pero Ana pudo descargar esa petición que tenía, ese clamor, en oración, recibiendo la respuesta de parte de Dios incluso antes de tener al hijo. ¿Sí? Ya te conté la historia, ya te estoy diciendo que Ana tuvo un hijo, ¿sí? Pero dice que, versículo 18, dice, y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Mira, todos podemos pasar por momentos de tristeza. Es importante no minimizar nuestros sentimientos. El punto es que muchas veces nos estancamos, y en este caso, nos estancamos en la tristeza. ¿Sí? Y a mí si algo me puede frustrar, ¿no? Es ver creyentes, no que estén tristes, sino creyentes que están tristes una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 meses, un año, 2 años, ¿no? Hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, pues llevándole, hermano, pues ahí vamos. Y sí,
¿no? No es que no puedas estar triste, es que tenemos que llevar esa tristeza en oración a los pies del Señor, para hallar, como dice la palabra, oportuno socorro. ¿Sí? Si en algún lugar tú y yo nos podemos refugiar, es en los pies del Señor. Decirle, Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Ya cargué esta petición y esta necesidad y quizás me estoy dando cuenta que la he cargado por años, ¿sí? Y simplemente la estoy pensando, pero no la he traído a tus pies. Y me encanta porque dice, Ana ya no estaba triste su semblante, ¿sí? Se limpió las lágrimas, ¿sí? Y su semblante ya no estaba triste. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. A algunos nos hace falta, ¿va? Todavía más hermosura. Tenemos que alegrarnos más. Pero el semblante de Ana cambió precisamente porque ella dijo, ya me descargué en el Señor y sé que ahí está la respuesta. Entonces yo ya puedo descansar. Mi hermano, mi hermana, si estás pasando por un proceso, por una etapa de carga, y lo vimos creo que hace 20 días, si no es que un poquito más, dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. Tú y yo necesitamos aprender a descansar en el Señor. Y el descanso en el Señor no se halla necesaria o exclusivamente cuando recibes la respuesta a tu petición. Porque la respuesta a tu petición puede o no darse como tú la estás esperando, pero tú y yo descansamos en el Señor cuando hemos descargado nuestras peticiones, nuestras cargas delante del Señor. Y perdón lo que voy a decir, en mexicano le decimos, Señor, aquí está este chango que yo ya estuve cargando durante meses, años, semanas, días, no lo sé, aquí está, es tuyo, Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero esa es la fe que tú y yo tenemos, Señor. Tú lo vas a hacer, yo no puedo resolverlo. Y ya me di cuenta que yo no puedo resolverlo. Por eso aquí está, perdóname si he cargado esto durante años, esta aflicción, este dolor, esta amargura, esta tristeza, ¿sí? ¿Se vale estar de luto? Claro que sí. ¿Se vale permanecer en el luto? No, porque en el luto, ¿sí? En esta tristeza, cuando nuestro corazón se compunge, no le estamos dando oportunidad al Espíritu de Dios, el Espíritu Consolador, que haga esa obra en nuestro corazón. Estamos más aferrados a nuestro dolor, a recuerdos del pasado, ¿sí? Que a querer darle entrada y oportunidad al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Versículo 19, y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. El Señor se acordó de Ana. Dice, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y me encanta lo que dice la palabra, a su debido tiempo. ¿Sí? A su debido tiempo. Mi hermano, mi hermana, hay peticiones en tu vida que posiblemente no han llegado porque no es todavía el tiempo. Y tú y yo pudiéramos desesperarnos y decirnos, pero ¿cómo? Si yo estoy determinando que ya es el tiempo, yo necesito, yo quiero, yo requiero ver la respuesta de Dios ya. Pero Dios obra en ese tiempo de paciencia en nuestros corazones. Dios te hubiera tenido el poder para darle automáticamente a Ana un hijo en ese momento, claro que sí, pero tenía que pasar un tiempo. Obviamente en este caso se refiere a los meses en que un niño es concebido, un bebé es concebido. Pero aún en ese tiempo, tú y yo necesitamos perseverar en el Señor. Dice
y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. 21, versículo 21 dice, subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. La mujer se quedó y crió su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un ovillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron al novillo y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Versículo 27, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado a Jehová y adoró allí al Señor. Ana pudo haber hecho algo que posiblemente tú y yo haríamos. Es decir, ya Dios me contestó, ya tengo un hijo, ahí te ves, Dios, gracias, con permiso, ¿no? Ana cumplió la parte de su trato. Recuerda que Ana dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti, lo voy a consagrar a ti, ¿sí? En este caso, Ana llevó a su hijo, se calcula que tenía alrededor de 3 años, a lo más 4, ¿sí? Y imagínate a un niño de 3, 4 años llevarlo para que ya se quede para el servicio del Señor, para ser sacerdote. Ana simplemente creyó, buscó al Señor en oración, recibió su respuesta, en este caso un hijo, cumplió con su parte de su trato, de su compromiso, de su pacto con Dios, y dijo, aquí está, no me aferro, ¿sí? Capítulo 2, hay algo que se llama el Cántico de Ana, posiblemente al leerlo te acordarás hay varios cantos con esta letra. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, no hay roca ni hay roca, perdón, como nuestro Dios. No os jactéis más con todo orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por él son pasadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Entonces Elcana se fue a Ramá a su casa y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Si en algún momento has pasado por un momento de tribulación, espera, paciencia, y has visto la mano de Dios, y yo sé que tú has visto la mano de Dios en distintos momentos. Ahorita que hablaba de que le conceda un hijo, me acordé, aquí está el doctor Alejandro, hace años oramos por la vida de su hijo Emanuel, ¿sí? Y ahorita ya lo ves corriendo, ¿no? Pero parte de ese pacto que hizo
Ana, pues si tú me lo das, que sé que hizo algo similar el doctor Alejandro, si tú me lo das, yo te lo entrego a ti, Señor. Esto es tuyo. La vida es algo eh, eh, tan efímero, algo que se acaba de un momento a otro. Señor, pero si tú decides permanecer, si tú decides que en este caso Emanuel tenga vida, si tú decides darme un hijo, como en el caso de Ana, Señor, yo te lo entrego a ti. Y mira, esto nos tiene que hacer reflexionar que cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y el problema es que muchas veces después de ver esa respuesta, hacemos lo contrario de lo que hizo Ana. Dios ya me dio un trabajo, entonces me aferro al trabajo y le dedico tantas horas y ya ni puedo ir a la iglesia porque estoy en el trabajo, ¿sí? O Dios te proveyó de algo económicamente, ¿no? Y posiblemente hiciste algún tipo de promesa, Señor, si tú me lo das, yo prometo cumplir con mis diezmos y ofrendas. Y mira, y posiblemente las estadísticas dicen que se cumplen los primeros tiempos, pero después nos sale lo regiomontanos, ¿no? Y decimos, pues no, pues ya no, es que no me alcanza. Y nos aferramos tanto a tantas cosas. Pero Ana, y por eso me encanta el capítulo 2, el canto de Ana, porque Ana se regocija en aquel Dios que le dio y al mismo Dios al que le entregó eso que ella le había dado. Nada más quiero hacer énfasis, dice versículo 8, Él levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Otras versiones dicen, Él levanta del polvo al desvalido. Precisamente el poder que se manifiesta aquí o donde tú y yo nos gozamos con este Dios que provee, no es que le dio hijos a la mujer que Dios hizo fértil. Dios le da hijos a la menospreciada, ¿sí? A la, a la, a la señalada, a la que no podía tener hijos. Tú quieres conocer a Dios y lo hemos platicado, vas a conocer a Dios en tu necesidad. Necesitas un milagro de Dios a nivel salud, ¿sí? Pues vas a conocer a Dios cuando estés enfermo. Vas a conocer a Dios que provee cuando no tengas recurso, cuando no tengas trabajo. Vas a conocer al Dios que restaura relaciones cuando estés en conflicto con tus seres queridos, ¿sí? No le tengamos miedo a la prueba, no le tengamos miedo a la tribulación. Vamos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 20. Digo, esta es una historia de la palabra que nos podría tomar más tiempo, pero solo vamos a leer una parte. Segunda de Reyes, capítulo 20, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, está hablando del rey Ezequías, dice, entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno delante de tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. ¿Te suena similar a lo que vivió Ana? Dice, y Ezequías lloró amargamente. Versículo 4. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré, versículo 6, 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Qué sucede aquí? Está el rey Ezequías, ya lo leímos, llega el profeta Isaías, le dice, pues prepárate porque vas a morir. ¿Qué harías si recibieras esa noticia? Y aparte venía de parte de Dios, no venía de parte
ni siquiera de un médico, venía de parte de Dios. Vas a morir. Quizás alguien resignado hubiera dicho, pues ya qué, ¿no? Pues voy a morir, pues ni modo. Pero dice la palabra que Ezequías oró a Dios y dice, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora cómo yo he andado delante de ti en verdad y de con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaí hubiera salido, es decir, Isaías le va a dar la noticia, le dice, prepárate, vas a morir, ahí nos vemos. Va saliendo del Palacio Real Isaías, y antes de que salga le dice, no, 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 espérate, cambio de plan. Y aquí hay toda una dinámica que en algunas ocasiones se presta para debatir, que no es el caso, ¿no? Si Dios puede, Dios se equivocó, no, Dios no se equivocó, Dios tenía un plan y Dios sabía qué iba a suceder. Realmente lo que estaba sucediendo en este caso era que la prueba de aflicción, de muerte que estaba determinada para Ezequías, simplemente la oración de Ezequías tocó el corazón de Dios y dijo, pues, está bien, te doy chance, 15 años más de vida, ¿sí? Aquí la pregunta, y digo, después ahí sucedieron cosas medias complicadas, ¿no? Al pueblo de Dios, pero dice, y esta es la parte que quiero hacer énfasis, versículo 5, al final dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí te voy a sanar de esta enfermedad, al tercer día subirás a la casa del Señor. ¿Se vale llorar? Claro que se vale llorar. Vivimos en una cultura donde principalmente a los varones se nos ha enseñado, no llores, ¿no? Aguántese. Y entonces no expresas tus sentimientos, ¿no? Y cuando eres adulto y llegas delante de Dios, dices, no, no debo de llorar, machito delante de Dios, ¿no? Y no expresamos, ¿sí? Porque velo tanto con Ana como con Ezequías, ambos derraman su corazón delante de Dios. Pregunta, ¿la petición o peticiones que tú tienes te están haciendo llevar un clamor incluso de lágrimas delante de Dios? O como diría Dante Gebel, solo oramos antes de dormir, Señor, te doy gracias por este día. Nos quedamos dormidos. Y dice Dante Gebel, eso se ha vuelto a nuestra vida de oración. Unas cuantas palabras antes de dormir. Lo vimos el domingo y es algo que todos los días desde entonces me ha hecho mella en mi corazón. Lo volví a escribir. Dice, Dios solo da al que pide, no al que tiene necesidad. A veces hemos creído que porque tengo mucha necesidad, Dios me va a dar. Pero a Dios le gusta que le pidamos. A Dios le gusta que tú y yo le expresemos nuestro clamor, incluso nuestras lágrimas. Las lágrimas no son un símbolo de debilidad. En nuestra sociedad sí, y en la novela que te gusta también. Pero delante de Dios no hay no es un símbolo de derrota, es un símbolo de, incluso, pues sí, de derrota personal, si lo quieres ver así, simplemente de, Señor, estoy humillado, ya no puedo más, aquí está, ¿sí? Y lo vemos con Ana y lo vemos con Ezequías. Se vale llorar, se vale llorar, se vale que esa petición que puedes tener desde hace años, meses, no sé cuánto tiempo, te lleve a decir, Señor, yo te entrego esto. ¿Qué te invito? Esa petición que tienes, perdón, esa petición o peticiones que tienes, llévalas a oración, que no se queden solo, perdón, en la necesidad que tengo, ¿sí? No solo es la necesidad, ¿sí? Porque en la necesidad, y por aquí escribí, cada uno de nosotros puede tener necesidad emocional, financiera, física, espiritual, familiar, y pudiéramos sacar una lista de todas las necesidades que tú y yo tenemos. Pero esa necesidad nos tiene que convertirla en oración, en súplica delante del Señor. Y Él
Es un Dios bueno, Dios es un Dios que habla y es un Dios que responde. ¿Cuándo se contestará tu petición? No lo sé. Recuerda que ya vimos y decía en Samuel, cuando se cumplió el tiempo necesario, ¿sí? Y recuerda que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor, pero tú y yo podemos descansar y necesitamos aprender a descansar en Dios y decirle, Señor, ya no puedo estar cargando yo esta petición por alguien, por la salvación de un ser amado, por el arrepentimiento de alguien, por una necesidad que tengo de económica, de trabajo, financiera, de salud, ¿sí? Algún conflicto con alguna otra persona y posiblemente sabemos que existe esa necesidad, pero necesitamos activarla, llevarla en oración a los pies del Señor y Él va a responder. Y desde el momento en que tú y yo nos descargamos, podemos hacer como Ana y decir, Señor, ya cambió mi semblante porque sé que tú vas a obrar. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé, pero ya dejaré de preocuparme. Y mira, y creo que lo vimos hace como 3 semanas. Si tú llevas una petición de oración delante de Dios y sales de tu cuarto, pero sigues pensando, ay, ¿qué va a hacer? Y ya oré, y mira, posiblemente oraste 2, 3 horas, no lo sé. Y sales de tu cuarto de oración y te sigues tronando los dedos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a suceder? Es que realmente no ha sido una oración efectiva delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú sigues cargando, tú sigues creyendo que tú tienes la respuesta y que está en tus manos el resolverlo. Una oración efectiva delante de Dios es aquella donde podemos decirle, Señor, aquí está, te la entrego delante de ti. Por eso dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si todavía en tu pensamiento te aflige algo, lleva la oración. Sales y ya dices, ya, no he recibido respuesta, pero confío en que Dios está obrando su perfecta voluntad. Ya hiciste una oración eficaz. Pero si después de orar X tiempo, no lo sé, todavía tú sigues cargado, amargado, preocupado, tu oración realmente no está subiendo a la presencia del Señor porque la sigues tú tratando de resolver con tus propias fuerzas. Por aquí escribí algo. No sé, aquí quiénes, no es la dinámica que necesariamente podemos tener, ¿no? Vía virtual, pero sí sentí de parte del Señor decirle a alguien o a varias personas, ya no más lágrimas, ya no más tristeza, ya no más vergüenza. Levanta tu cabeza, ¿sí? No podemos querer permanecer en la presencia del Señor y estar amargados, tristes, sin descargar delante del Señor nuestra petición y nuestra carga. Ahora, quiero ser muy enfático con esto. No quiere decir que no podamos tener tiempos de tristeza. Claro que sí, es normal, se vale. Y esos tiempos de tristeza son o tienen que ser los necesarios para que llevemos nuestra petición delante del Señor y decirle, Dios, ya no puedo, aquí está. Pero así como Ana decidió entregar al hijo que tuvo, y de hecho ya no platicamos un poquito más acerca de ello, pero el hijo que tuvo Ana fue Samuel, y Samuel fue profeta, que ungió a Saúl, que ungió a David, ¿sí? Entonces imagínate la trascendencia de la oración de Ana. Ana pudo haber dicho, pues ya me hiciste estéril, Dios, y pues soy así, lo platicamos el domingo, soy así, así nací, y así me moriré, acepto mi destino tal cual es, nunca lo negué, ni modo, voy a ser una mujer despreciada, por el resto de mi vida. Tú y yo decidimos si nos queremos resignar a ciertas circunstancias en nuestra vida o decirle, Señor, interven, haz algo. Haz algo en mi vida, haz algo en la vida de mi esposa, haz algo en la vida de mis hijos, haz algo en la vida de mis padres, de mis hermanos, de mis compañeros de trabajo, en el lugar donde estoy. Señor, haz algo con esta salud, con esta enfermedad que tengo, perdón, con esta enfermedad que tengo, haz algo.
Señor, no me resigno a quedarme así. Ahora, déjame decirte que también la respuesta de Dios, así como con Ezequías pudo haber sido, ¿sabes qué? Pues no, ya determiné que en 3 días te mueres y pues ese es el plan y ahí va, ¿sí? No porque tú y yo le pidamos a Dios algo en específico, la respuesta va a ser la que tú y yo queremos o quisiéramos. Pero si sabemos que Dios está obrando su perfecta voluntad en esa petición que tú y yo tenemos, podemos descansar y Señor, pues no me diste el carro último modelo que te pedí, es más, ni siquiera me diste carro, pero pues me diste una bicicleta o me diste mis Dodge para caminar y ahí está el Tusobús, pues adelante Señor, o sea, tú eres el Dios que obra, no por la respuesta que tú me das, sino tú eres el Dios que obra cuando yo entrego esta petición delante de ti. Y entonces en esa respuesta, tú y yo podemos estar tranquilos, tú y yo podemos estar confiados, sabiendo que Dios está obrando. En algunos casos te dará exactamente lo que pidas, pero déjame decirte que en muchos otros casos no te va a dar ni siquiera lo que tú estás pidiendo, te puede dar incluso algo mejor, o incluso puede no dártelo. Y lo vimos también el domingo en Proverbios, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, porque me voy, ¿no? Dame lo que necesito, Señor. Y mira, muchas veces Dios no nos da lo que tú y yo queremos, porque en algunos casos, híjole, no sé cómo decirlo, nos iríamos de boca, ¿sí? Si Dios nos diera todo lo que pidiéramos. Y dice la palabra, piden y no reciben porque piden para sus propios placeres, para su propia concupiscencia. Entonces, no esperes alabar a Dios por la respuesta específica que tú quieres. Alaba a Dios porque Él es bueno y porque Él obra a tu favor cuando tú estás depositando esa petición y esa carga. Y se vale llorar y se vale decirle, Señor, aquí está, te lo entrego, Señor, aquí está la vida de mi pareja, aquí está la vida de mis hijos, aquí está la vida de mis nietos, ¿sí? Señor, aparentemente a mis ojos parece que no dan una, y al contrario, los veo cada vez más perdidos, ¿no? Aquellos que no conocen en el Evangelio. Señor, pero yo puedo descansar en que yo estoy llevando a los míos en oración delante de ti, y aparentemente lo que ven mis ojos no es lo que yo quiero, pero si yo sé que tú estás obrando, yo puedo descansar, yo puedo tener paz, yo puedo tener gozo, ¿sí? Sabiendo en que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi petición, en la vida de mi familia, en mi provisión económica, en mi salud, en aquello que me carga, en aquello que yo muchas veces le dedico tanto tiempo y me obsesiona en pensar en esto, que dejo de buscarte. Y diría un amigo, entramos en estado hipotérmico. La hipotermia es una condición que tiene el cuerpo, por ejemplo, cuando hay alguien que se sumerge en aguas congeladas o frías, ¿no? Muy frías. Lo que hace el cuerpo es que deja de trabajar. Dice, ya tengo que trabajar demasiado para producir el calor que el cuerpo requiere para sobrevivir. Entonces entra en un estado hipotérmico, es decir, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y entonces el cuerpo deja de trabajar, obviamente, pues sucede eso por una falta de energía y muchas cosas, ¿no? A nivel físico, pero lo que hace el cuerpo es que dice, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo. Es como aquellos camiones que tú luego ves en la carretera que están subiendo una pendiente, pero son camiones de 1970, ¿no? Y dices, hace más ruido y nada más no sube, ¿sí? Porque la función o el trabajo que necesita hacer es mucho más pesado que el motor que tiene. ¿Sí? Y muchas veces tú y yo entramos en este estado hipotérmico, es decir, ya no puedo, ya, hasta aquí llegué. Cuando tú y yo decimos hasta aquí llegué, estamos dejando de tener fe y confianza en Dios. Qué importante es que nuestra fe sea fortalecida, hermanos, hermanas, y digamos, Señor, ayúdame. Yo hasta aquí puedo llegar, pero me doy cuenta que tú llegas más lejos. Por eso te entrego mi petición, te entrego mi carga. Y para concluir, recuerda que tanto Ana como Ezequías lloraron delante del Señor.
¿sí? Ahora, no quiere decir que se te tengan que salir las de cocodrilo para convencer a Dios. Mira, Dios, estoy llorando, ahora sí que, dame lo que, contéstame. No, Dios ve tu corazón. Pero hay muchas peticiones que yo sé que tú y yo podemos tener que nos llevan a decir, Señor, por favor, interven. Y se vale que esa amargura, esa tristeza, de esa carga, de esa petición que tú tienes, de esa necesidad, perdón, te lleve a pedirle a Dios y refugiarte en la presencia del Señor. Pues espero que haya sido de utilidad la enseñanza del día de hoy. Si alguien tuviera alguna petición, puede escribirla en el chat de ahí de la página. Si alguien quisiera también que se orara de manera privada, puede mandar un mensaje vía WhatsApp por los diferentes medios que hay. Pero pues vamos a orar precisamente para que Dios siga obrando y cerremos esta sencilla enseñanza. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, bendigo a cada uno de los que estamos aquí, a las familias aquí representadas, Señor. Padre, y te pido que tú sigas obrando tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor, cuando a nuestros ojos físicos, a nuestra percepción limitada, Señor, hemos dudado, hemos acaparado, hemos sido egoístas, Señor, y no hemos aprendido a confiar y a descansar en ti. Señor, hay demasiadas necesidades que cada uno de nosotros pudiera tener. Padre, ayúdanos, Señor, para que seamos sensibles y fieles, para que estas necesidades se conviertan en peticiones delante de ti, con toda oración y ruego delante de ti, Señor. Y tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que nos ama, tú eres un Dios que responde, Señor. Padre, ciertamente quizás hemos sido neutralizados por el enemigo, por nuestra propia carne, por nuestra apatía, Señor, y hemos dejado de buscarte, Señor. Padre, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Fortalecemos en esta noche nuestra fe, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, Señor, para que podamos correr a tus pies, Señor, entregar nuestras cargas, Señor. Entregar esa posible amargura, esa tristeza, ese afán, Señor, y poder descansar en tu palabra, en tu voz, en la paz que tú das, Señor, en el saber, en nuestra confianza en que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Así es. Gracias, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Danos paz. Danos paz y gozo, Señor, ante estas peticiones, Señor, que cada uno de nosotros tiene delante de ti, Señor, y que podamos orar por ellas. Señor, no simplemente refugiarnos en pasar una petición, en creer que alguien más está orando, sino cada uno de nosotros, Señor, el poder orar y clamar delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien quisiera comentar algo rápidamente antes de que cerremos, y si no, pues estamos despedidos. Vamos a saludarlos. Buenas noches a todos. Gracias, Domingo.